Bien, mañana tenemos el 1 de mayo, Día Universal del Trabajo. En el planeta Tierra, en todos los continentes se celebra, en otros se conmemora y otros tantos, y a veces en los mismos que principalmente celebran o conmemoran, lo hacen de esa manera dual. Celebran y conmemoran. Y se entiende que es el día básicamente de la clase obrera. Y en realidad, pues los obreros representan una fuerza de trabajo importantísima en la existencia humana a través de toda la historia. La clase obrera, frente a ella, quitarnos el sombrero con todo respeto, admiración, al mismo tiempo que solidaridad y amistad frente a lo que es la lucha que cotidianamente deben realizar millones y millones de trabajadores, de obreros, asalariados en las fábricas, en las industrias en términos generales, llámese en agroindustrias y en todo lo que son los diferentes andamiajes de lo empresarial, de las más diversas empresas, por ejemplo, prestadoras de servicios y tantas comunicaciones o vasos comunicantes que existen entre las diferentes esferas de lo que se ha entendido por los campos de la producción primaria, secundaria, terciaria, etcétera. Pues estamos hablando de trabajadores, ya estamos hablando de obreros. Pero resulta que es que no solamente los obreros, los asalariados son trabajadores. El trabajo no simplemente es una categoría filosófica que se torna en un elemento integrador de un concepto político, social, ¿no? Es una categoría indiscutible, filosófica, que refleja una realidad y que pues algunos pensadores creo que han logrado describir, definir, entender, comprender desde esa perspectiva del ideal de la Verstehen y del Verstehung, ¿ya? De la comprensión, del entendimiento de lo que representa la actividad denominada trabajo. Y el trabajo, pues de acuerdo a un personaje que para mí tiene un valor que no discuto, ¿eh? Llamado Carlos Marx, y que muchos que eran hasta sacerdotes de lo que han llamado y llaman el marxismo, ¿eh? Pues, hombre, valga la pena decir lo que yo creo, por lo que pude conocer de muchos de ellos, ni siquiera habían pasado de la introducción de algunas de sus obras y del entendimiento de, su, de su pensamiento. Pero bueno, Carlos Marx, ese personaje, en una de sus primeras obras conocidas, ¿ya? Que de hecho seguro había escrito muchas otras cosas, su misma tesis de grado, en todo caso en una de sus primeras obras, conocida como los manuscritos de París, de Pariser Manuskripte von 1844, o sea, los manuscritos de París de 1844. Para muchos hay marxianos, hay marsupiales, marxistas de cuanta especie pueda uno imaginarse, marxistas-leninistas, pensamiento Mao Zedong, marxistas-leninistas, pensamiento Mao Zedong, Ho Chi Minh.
Che Guevara, bueno, tantas otras situaciones, y en eso pues se da la oportunidad de trabajo para algunas personas que se vuelven invocadores de espíritus, entonces ellos representan el espíritu de alguno de estas personas a las cuales he hecho mención, ¿ya? Y entonces comienzan por gritar a veces, ¿no? Camarada Che Guevara, ¿no? Y viva, entonces lo reviven y ellos como que son los voceros. Hay ciertas similitudes con lo que ocurre pues en algunas iglesias y demás, pero ese no es el tema. Volvamos sobre el trabajo, sobre los manuscritos, sobre los manuscritos. Entonces, para algunas gentes, yo los diría los marcianos, ¿no? Eh, Esa es una de las obras de juventud. Todavía Marx no había madurado. Es decir, Marx era un loquito de pronto o algo así que tenía algunas ocurrencias de pronto simpáticas, etcétera, pero que, oiga, eso es de Marcel joven, ya, ¿no? El muchacho. Y entonces mucha gente dice, no, sí que me va a poner a leer yo esto, no hay que leer las obras ya de la madurez, inclusive hay gentes que están esperando que Marx de pronto termine y deben invocar el espíritu de él para que termine el último capítulo del Capital que tenía previsto escribir, si mal no estoy en mi información, pensaba escribir sobre el Estado. Bueno, pero vamos a los manuscritos y el concepto de trabajo. El trabajo, la actividad vital del ser humano. Es la actividad fundamental mediante la cual pues se realiza de manera permanente, sea usted consciente o no, sépalo o no lo sepa, pero lo hace, sea consciente o no de ello, es salir de sí mismo para apropiarse del entorno exterior y apropiar con ello las cosas que necesita y requiere para vivir, para alimentarse, para vestirse, para tener un techo, ¿ya? Para tener un medio, posibilidades de locomoción, así sean pues unos tenis, en fin. Entonces hay una actividad, es un despliegue de la energía vital, de lo que hace realmente la esencia del ser humano al apropiarse de la naturaleza exterior, modificar esa naturaleza exterior, indiscutible, no es lo mismo una tierra cultivada que una tierra sin cultivar, etcétera. Modifica esa naturaleza exterior y se modifica a sí mismo. No es igual un novato a una persona experimentada en determinado dominio de ciertas actividades. Entonces el trabajo es esa actividad vital, ¿no? Y para eso no se necesita tener, pues para decir uno yo soy un trabajador, entonces tengo que tener uno overol y unos en una mano tener un martillo y otros tener una hoz, porque bueno, al fin de cuentas se le da pues esa condición también de trabajadores dentro de ciertos conceptos partidistas, etcétera, pues a sectores de los trabajadores del campo, trabajadores asalariados, ¿no? En fin, entonces, bueno, está la hoz, el martillo, etcétera, toda una simbología, y se lucha por eso, pero bueno, y toda la otra gente que trabaja aquí, ¿no? Trabajadores, también el trabajador intelectual, que no es simplemente el trabajador intelectual de cafetería, ni el vividor de las arcas públicas de las universidades con contraticos chimbos y reproduciendo pendejadas que se han dicho de mil maneras diferentes y vuelven ellos las dicen y creen que eso pues es desarrollar mucho del pensamiento. En fin, el trabajo. De manera que celebro el día del trabajo, celebro el día de la clase obrera, felicito a los trabajadores, aquellos que entienden que ser trabajador es ser creativo, tener la capacidad de apropiación y tener la capacidad de comprender los elementos que impiden que el producto de esa su actividad vital, que el producto de su trabajo, la riqueza que ellos producen, sea apropiada, sea disfrutada por ellos. Entonces el trabajador que llega a comprender eso y a preguntarse, es decir, comenzar por preguntar, pero ¿por qué pasa eso? Porque yo soy el que produzco la riqueza,
¿no? Que soy el que estoy camellando, y a la hora del té, quien disfruta de los frutos de esa riqueza que yo produzco, son una cantidad de sinvergüenzas que no los veo yo trabajando mucho, ¿no? Tienen su buen cuento, su buena carreta, tienen sus estructuras organizativas, administrativas, etcétera, y se llevan a Raimundo y todo el mundo por entre los cachos de ellos. Bueno, en fin, de verdad que ese es un comienzo. Si uno se pregunta eso, dice, bueno, ¿cómo superamos este fenómeno de esta enajenación, de esta pérdida de la realidad de nuestro ser cuando no somos los dueños de lo que realmente producimos, ¿ya? Del objeto que producimos con nuestra actividad vital? ¿Qué es lo que está pasando ahí? En fin, y de ahí póngale usted imaginación y creatividad, piense en las formas de la corrupción humana que ha sabido utilizar de una manera torticera, ¿ya? Y para el despliegue de la propia voluntad egoísta de algunos dirigentes que se toman el atributo de ser ellos los representantes universales de la clase obrera universal, etcétera. ¿Ah? ¿No? Cantidad de vivos, de vivarachos, de lo que llamaría Nietzsche con mucha claridad monos trepadores y aulladores, ¿eh? Disputándose por los presupuestos municipales, desde el municipio más miserable hasta la capital más pomposa, en fin, tantas otras cosas. Pero sí, celebramos el Día del Trabajo. Aproveché para decir algunas cuantas cosas que espero estimulen a algunos a pensar de por qué vale la pena tener unos puntos de referencia para alimentar nuestro propio espíritu, nuestra voluntad, nuestro deseo de seguir luchando por una mejor calidad de vida en términos de libertad, del despliegue libre de las facultades humanas. Eso, utopía, claro que sí, en el momento de sueño. Y difícilmente logra uno individualmente lograr en ciertos marcos las posibilidades de una debida apropiación de lo que es ese resultado del despliegue de la actividad vital de uno. Y que no tiene uno que vivir ni de la limosna ni nada. Así cuando uno vive jubilado, pues la gente piensa que a uno lo está sosteniendo el Estado. ¿Ah? Y que no es eso el resultado de un trabajo pretérito, que además se sigue desarrollando en el presente y tiene la posibilidad de desplegarse también en el futuro. En todo caso, a todos los trabajadores del mundo, obreros o no, campesinos, intelectuales, a todo camellador, a toda persona que sea capaz de pensar con independencia y tener dentro de sí por lo menos ese conocimiento, ese saber de lo que se llama la enajenación y la posibilidad de lograr una emancipación del ser humano. Por esa emancipación vale la pena hacer cualquier esfuerzo y cualquier aproximación es válida, me parece a mí. Una buena noche y feliz día del trabajo.